Revelado, el misterio escalofriante de la maldita secta oculta de los cerdos en Noche SINISTR. A la noche se cernía sobre el barrio como un manto negro. Laura, una madre soltera de 32 años, sentía el peso de las sombras aplastando su corazón mientras regresaba a casa. Diego, su pequeño hijo de 8 años, la esperaba en la penumbra, pero algo más la acechaba en las oscuras callejuelas. Las desapariciones que empezaron a asolar a sus vecinos eran más que rumores, eran una realidad aterradora que desbordaba el miedo. La policía, corrupta y despreocupada, siempre ignoraba sus desesperadas súplicas. Sin embargo, la luz del mercado que parpadeaba a su alrededor era su única esperanza. Esa noche, algo en el aire era diferente. Mientras caminaba, un viento helado sopló, trayendo consigo murmullos extraños del terreno baldío. Laura se detuvo, el corazón le latía con fuerza. Escuchó gritos lejanos, pero al girar, solo encontró sombras danzantes, burlándose de su terror. La oscuridad la abrazaba y un escalofrío recorría su espalda. ¿Qué estaba sucediendo en su barrio? En su desesperación, comenzó a investigar. Escuchó rumores sobre una secta que utilizaba cerdos en rituales macabros. A cada paso, la atmósfera se tornaba más pesada, las luces del barrio centelleaban con una frecuencia inquietante, como si estuvieran avisándole de un peligro inminente. Un día, exhausta tras cuidar de Diego, se quedó dormida en el sofá. Un frío la despertó, la sala estaba llena de una bruma espesa. En medio de esa neblina, un cerdo enorme y flaco caminaba. Laura sintió terror. Cuando intentó gritar, el animal se desvaneció en la oscuridad, dejándola temblando, sabiendo que algo maligno se cernía sobre ella. Decidida a proteger a su niño y a su comunidad, fue a ver a don Alberto, su vecino de apariencia amable. Sin embargo, en su mirada había algo inquietante. Mientras hablaban, Laura notó un pequeño altar con figuras de cerdos en su hogar. Un escalofrío helador recorrió su cuerpo. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Era don Alberto parte de esa secuencia de horror? Esa misma noche, la ansiedad la llevó a buscar a Diego en la negrura del pasillo. De pronto, encontró un grupo de personas vestidas de negro, paradas en el terreno baldío. Eran sus vecinos, pero también eran los que se habían entregado a la secta. Se acercó sigilosamente, el horror se le instaló en el pecho. Su corazón latía con fuerza, y cuando un grito desgarrador rasgó la noche, la verdad la golpeó como un martillo. No solo había sombras en su vida, sino que el verdadero terror se encontraba en el corazón mismo de su comunidad. Laura sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Si su deseo era salvar a su hijo, el sacrificio podía convertirse en su única salida. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, poderoso e inquietante, el peligro se acercaba, y la decisión se tornaba cada vez más oscura. Laura sintió la presión de la elección que se le presentaba, mientras una voz siniestra le susurraba al oído: si quieres a tu hijo, deberás unirte a nosotros. Con cada palabra, el horror se tornaba más palpable y ella sabía que un nuevo desafío la esperaba en la próxima noche, una batalla que podría definir su destino y el de su pequeño Diego. ¿Se unirá a la secta o luchará hasta el final? La noche solo acababa de comenzar. Laura se encontraba al borde de un abismo emocional. El susurro que había escuchado se repetía en su mente como un eco incesante. No podía evitar imaginarse en el centro de aquel oscuro ritual, rodeada de sus vecinos, todos expectantes, todos esperando algún tipo de ofrenda.
Su amor por Diego era un fuego ardiente en su pecho, pero también se sentía como si su corazón estuviera siendo devorado por el miedo, apenas podía ver en la negrura, pero sus instintos la impulsaron a dirigirse a la habitación de su hijo. La pequeña luz filtrada por la ventana arrojaba sombras caprichosas en las paredes. Al entrar, encontró a Diego profundamente dormido, su pequeño rostro sereno contrastaba con el caos que la rodeaba. Sin embargo, su paz no duraría. Se agachó junto a él, buscando claridad en medio de la confusión que la abrumaba. Un golpe en la puerta resonó, interrumpiendo su pensamiento. Laura se enderezó rápidamente, casi por instinto. La cerradura crujió y, en un instante, la figura de don Alberto se asomó en el umbral. Su rostro, normalmente amigable, ahora tenía una expresión tensa, casi hostil. ¿Todo bien, Laura?, preguntó, intentando sonar despreocupado. Ella apretó los labios, su receloso silencio respondiendo por sí mismo. Don Alberto dio un paso al frente, sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora, y el aire se tornó denso entre ellos. He venido a saber si tuviste alguna inquietud, susurró, como si temiera que las paredes pudieran escuchar. Laura sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Qué quería realmente don Alberto? Esa sonrisa cordial que alguna vez confió ahora parecía una trampa. Su mente se llenó de visiones de rituales, sacrificios y cerdos. Estoy bien, gracias, dijo, esforzándose por sonar convincente. El hombre se inclinó un poco, mirando a través del umbral. Eso la perturbó más. La sensación de que había más cosas en juego que lo que él admitía la llenó de terror. Sobre la secta comenzó a decir, pero don Alberto la interrumpió. Es un camino de salvación, Laura dijo, y sus ojos resplandecieron con fervor. No tienes que temer, podemos proteger a Diego juntos. Ella comprendió que ya no podía ignorar lo que se ocultaba por debajo de la superficie de su vida normal. Detestaba cada palabra que salía de los labios de don Alberto, sentía que el ambiente se tensaba, como si el aire estuviera intentando apretarla. Mientras tanto, un grito le hizo temblar. Venía del exterior. Un grito agudo, lleno de angustia y dolor. Laura corrió hacia la ventana, separando las cortinas con manos temblorosas. Vio a sus vecinos en el terreno baldío, formando un círculo. Las velas parpadeaban, y en el medio, una figura se movía erráticamente. Un cerdo, elevado como un símbolo macabro en el altar de desesperación. No, gritó, intentando abrir la puerta, pero la mano de don Alberto la detuvo. Esto no es lo que piensa, susurró él, ya muy cerca. El miedo se transformó en revulsión en su estómago. Los murmullos se volvieron más intensos. Ella sintió que se hacía evidente, no era solo un rito. Era una invocación, una llamada, y cada grito desgarrador traía a la vida las sombras más oscuras de su comunidad. Laura se retorció libre de su agarre en un acto desesperado. ¿Podría escapar a tiempo? La elección entre ser parte de la oscuridad o luchar contra ella crecía más y más. Se volvió hacia la puerta, pero al dar un paso, don Alberto la atrapó nuevamente, esta vez con un agarre firme y apremiante. Aún hay tiempo, dijo. Solo tienes que, pero ella no podía escuchar más. Como si una fuerza externa la impulsara, se lanzó hacia afuera, dispuesta a enfrentar al monstruo que estaba devorando su mundo. Sin embargo, al abrir la puerta, su corazón se detuvo al ver una escena que paralizó su voluntad. La figura del cerdo se volvió hacia ella, y en su inmenso y oscuro cuerpo, brillaba una marca que la conexión con su vecino sellaba como un pacto irreversible. En ese instante, entendió que el verdadero sacrificio estaba a punto de comenzar. Atrapada entre el terror y la revelación, Laura se dio cuenta de que su búsqueda de respuestas la había conducido a la boca del lobo. ¿Podría salvar a su hijo de la oscuridad que envolvía a su comunidad, o se uniría a ellos y sacrificaría su propia alma por él? La noche aún no había terminado, y el verdadero horror apenas empezaba a desatarse.
Laura se encontró en el umbral de su casa, la puerta abierta como una herida que daba a un paisaje de pesadilla. Los murmullos de sus vecinos resonaban en sus oídos, un coro escalofriante que la llamaba a unirse a la danza macabra. El cerdo, con sus ojos desmesuradamente grandes y su piel oscura como la noche, parecía mirarla con reproche, como si supiera algo que ella aún no comprendía. No. Esto no puede ser real, pensó, pero su corazón latía con fuerza, sincronizado con el aullido de dolor que provenía del altar. Los ritos ancestrales que ella había escuchado en cuentos de viejas se abrían ante sus ojos, revelando una verdad cruel y aplastante. Don Alberto se hizo a un lado, permitiendo que la bruma espesa de la ignominia la envolviera. Y entonces vio a otros, rostros familiares en un estado de trance, elevados por una experiencia que ella nunca había deseado ni imaginado. Sus miradas vacías reflejaban el mismo fervor casi religioso que ella había visto en los ojos de ellos en las noches de reuniones comunitarias. Diego, gritó, como si su voz pudiera atravesar la densidad de la realidad que la apresaba. En lo más profundo de su ser, el instinto maternal la empujaba a regresar, a proteger a su hijo de esta locura. Pero un grito desgarrador la hizo congelarse. Una mujer del grupo se desplomó al suelo, las velas temblaron como si el viento fuera un cómplice de la oscuridad. Laura se precipitó hacia la mujer, pero el aire se volvió espeso, como si invisibles manos trataran de retenerla. «Tú no entiendes», Laura dijo don Alberto, su voz ahora un susurro dulzón. «Esto es por el bien de todos. La sangre debe fluir, el sacrificio purificará la esencia del pueblo. Te ofrezco un lugar entre nosotros». La mención del sacrificio paralizó a Laura. El conocimiento de lo que implicaba la ceremonia se apoderó de ella como un veneno. Miró hacia el cerdo, la ofrenda grotesca de un ritual que prometía todo a cambio de lo más valioso, la inocencia de su hijo. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, obligándose a no ceder a la desesperación. Su mente se debatía entre el deseo de huir y la esperanza de encontrar un camino de salvación. «Simplemente debes ser parte de la celebración», aceptar el llamado, respondió él, inclinándose hacia ella con un brillo que iluminaba su rostro con una demencial alegría. «Entonces, Diego será salvado». El tiempo pareció detenerse. La idea de ceder a esa oferta la nauseaba, pero la simpatía de todos esos rostros vacíos la rodeó como un abrazo mortal. La presión, el miedo y la confusión se amontonaban en su pecho. Sin saber lo que hacía, Laura giró sobre sus talones, dispuesta a volver a su hogar y proteger a Diego, pero no había camino de regreso. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, alzando un clamor que reverberaba en su mente. La puerta se cerró tras de ella como cortinas de un espectáculo sin humanidad, dejando a la vista un solo destino, enfrentar lo desconocido. Entonces, a sus espaldas, escuchó el llanto conocido de su hijo. «Mamá», resonó en el aire gélido. Ese grito, lleno de desesperación, rompió el exahume de su voluntad. Era todo lo que necesitaba para encontrar la fuerza que le faltaba. Siguió el sonido, moviéndose a través de la multitud como un barco desviado en una tormenta. Cada paso hacia el centro del horror le ardía en las venas. Y en ese instante, mientras el cerdo vibraba con un retumbar amenazante, su resolución la iluminó. «No seré parte de esto», proclamó, su voz resonando con una fuerza que eclipsó a la oscuridad. Pero justo cuando logró abrirse paso, los ojos del cerdo se posaron sobre ella, y de ahí surgió un aullido ensordecedor, una manifestación de algo que iba más allá de lo terrenal. Aquel sonido trajo imágenes perturbadoras de sacrificios pasados mientras la comunidad giraba frenéticamente a su alrededor. Y en ese caos, Laura sintió que todo se desmoronaba, que la línea entre la salvación y la condenación se desvanecía. «Todo esto está más allá de lo que imaginaba. ¿Qué debo hacer?», pensó con pavor, mientras la desesperación invadía su pecho. ¿Podría rescatar a su hijo y escapar de la oscuridad antes de que fuera demasiado tarde?
El cerdo, con su mirada firme y su grito desgarrador, se preparaba para señalarla. El destino de ella y la vida de Diego estaban más entrelazados con la malicia de aquella noche de lo que podría haber imaginado. Y cuando ella creyó haber encontrado la respuesta, el mundo se vio envuelto en silencio, dejando solo una pregunta resonante: ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar por amor? La multitud parecía congelarse, como si el aullido del cerdo hubiera suspendido el tiempo. Laura miró a su alrededor, súbitamente consciente del frío que le calaba los huesos y la pesadez del aire, un aire cargado con el hedor de sacrificios pasados. Las luces de las velas temblaban, proyectando sombras que danzaban en el suelo, contornos grotescos que burlaban su percepción. Se sentía atrapada en un mundo cuyos límites desdibujaban la lógica. Cerró los ojos un instante, tratando de reunir sus pensamientos, buscando una claridad que escapaba de su control. El llanto de Diego, mezclado con el ruido de los cuerpos convulsionando en trance, la incitaba a avanzar. Debo encontrar a mi hijo, se dijo, como un mantra que la impulsaba hacia adelante. Don Alberto se acercó, su rostro ahora más cercado por la penumbra, como si en su ser habitara algo monstruoso. No es un juego, Laura. La elección que hagas hoy decidirá no solo el destino de tu hijo, sino también la continuidad de nuestra comunidad. Aquí, se festejan las antiguas tradiciones. La sangre es nuestro vínculo. «Estás loco», exclamó ella, el pánico dándole fuerza a su voz. La mirada de la comunidad, todavía perdida en su trance, la asfixiaba. Era un mar de ojos vacíos que reflejaban la locura que la rodeaba. Cada susurro que se escapaba de esas bocas parecidas a gargantas secas retumbaba en su cabeza como un eco interminable. Laura sintió que su resolución se deslizaba de sus manos. Lo que debía ser una lucha por la vida de su hijo se convertía en una búsqueda por su propia cordura. Entonces, un grito atravesó la multitud, desgarrador y angustiante. Era Diego. «Mamá». Su voz era un hilo de esperanza en medio de la tormenta. Pero en ese instante, el cerdo giró su cabeza hacia ella, sus ojos negros chispeaban, y la sensación de peligro se intensificó. El cerdo comenzó a andar, impulsado por alguna fuerza oscura. La presa, la víctima, todo apuntaba hacia Laura. La multitud a su alrededor se movía, pasos lentos y automáticos, pero con un propósito claro. Se sentía como si el cielo se abriera y una sombra abrumadora se cerniera sobre ella. «¿Dónde estás, hijo?», susurró, mientras un sudor frío le recorría la espalda. Laura extendió la mano, buscando el amor que la había traído aquí, el amor por Diego. Entonces se dio cuenta de que la única forma de escapar de este horror era enfrentar el corazón del ritual. Con valentía, se dirigió hacia el altar, donde el cerdo emitía un sonido gutural, como si invocara fuerzas ancestrales. El ambiente se cargaba cada vez más con una electricidad perturbadora. «¿Así que tienes el valor?», preguntó don Alberto, con una sonrisa que parecía más una mueca. «Acepta el llamado, y todo lo que amas será tuyo. No hay otra salida». «No. No me lo llevarás», gritó, la rabia y el amor hirviendo en su interior. Miró hacia sus vecinos, esperando ver un atisbo de humanidad en sus miradas perdidas, pero solo encontró sombras. Laura apretó los puños, decidida. «Si la sangre debe fluir», comenzó, su voz temblante pero firme, «entonces que la mía lo haga antes que la de mi hijo». La multitud la miró, como si despertaran de un letargo, la confusión marcando su rostro. Fue entonces cuando un estruendo reverberó en la tierra, el impacto de una fuerza sobrenatural que hacía temblar el altar. Las velas se apagaron de golpe, sumiendo todo en la oscuridad. Un grito se alzó entre la multitud, ahogado por el caos. Laura sintió que su corazón latía con el retumbar del cerdo. Con un impulso, giró hacia la oscuridad, buscando a su hijo, pero no había vista clara. Todo era un laberinto de sombras. En esa penumbra, alguien la agarró del brazo, frágil pero segura. Laura se volvió. «Diego», gritó,
pero la risa malévola de don Alberto retumbó detrás de ella. No puedes escapar, Laura. Ya eres parte de esto, y en esa revelación, un nuevo abismo se abrió ante ella. Laura estaba atrapada entre el sacrificio y la locura, mientras el eco de las antiguas tradiciones resonaba en su mente. Podría romper el ciclo de horror. Antes de que la oscuridad lo consumiera todo, con el futuro de su hijo colgando de un hilo, Laura se enfrentó a lo inevitable. Pero la sombra del cerdo se alzaba detrás de ella, y con un rugido, la noche comenzaba a revelarle secretos que estaban mucho más cerca de lo que pensaba. La oscuridad envolvía todo, un manto denso que oprimía el pecho de Laura mientras la risa de don Alberto resonaba en sus oídos. Era como si el tiempo se hubiera detenido, pero su corazón latía con desesperación. Se aferró al brazo de quien creía que era su hijo, pero al girar, se encontró con el rostro pálido de una desconocida, una mujer con ojos desorbitados que miraba al vacío. «No. Diego», gritó, pero su voz sonó ahogada en el aire denso y pesado. La multitud seguía en su trance, como si una fuerza invisible continuara manipulando sus cuerpos. Laura dio un paso atrás, sintiendo el miedo trepar por su cuerpo. La atmósfera se volvió irrespirable, cada respiración traía consigo el hedor de la tierra, de algo putrefacto que amenazaba con devorarla. «Has venido a unirte a nosotros, Laura», la voz de don Alberto resonó, burlona. «La sangre llama a la sangre. Estás más cerca de lo que crees». Laura se tambaleó, sus instintos gritaban que debía salir de ese lugar, pero las sombras la rodeaban, amenazando con atraparla en sus tentáculos oscuros, como si respondiera a su desesperación. Un grito desgarrador atravesó la oscuridad. «Mamá. Ayúdame». La voz de Diego era un eco de angustia que la destrozó. Laura corrió, cada paso era un desafío contra la pesadilla, empujando a la multitud que parecía cerrarse a su alrededor como un mar de sombras. Mientras avanzaba, las llamas de las velas titilaban como si estuvieran a punto de apagarse, proyectando figuras retorcidas que danzaban a su alrededor, figuras de aquellos que habían sido atrapados en el ciclo de terror. Algunas caras le eran familiares. Se detuvo al reconocer a una anciana que solía vender dulces en la plaza. La mirada perdida de la mujer era un reflejo del horror que acechaba tras sus ojos, como si su alma estuviera cautiva. «Despierta. No te dejes llevar», gritó Laura, pero el sonido se perdió en el murmullo de la multitud. Finalmente, encontró un resquicio en la oscuridad y empujó hacia adelante, buscando desesperadamente a su hijo. La suciedad del suelo se adhirió a sus pies, y la tierra parecía querer consumirla. Con cada paso, la risa de don Alberto resonaba más cerca, como un lamento que encarnaba la tragedia de aquellos atrapados en la condena eterna. En un instante, la luz de una antorcha quebró la oscuridad, iluminando brevemente el altar. Allí, el cerdo se alzaba majestuosamente, y Laura sintió una repulsión indescriptible. Una esperanza fugaz la invadió: si lo encuentro, quizás podamos escapar. Pero no podía permitir que la sombra del cerdo la atrapara. Luego, un estruendo más fuerte que antes sacudió el suelo, este parecía ser un llamado ancestral que retumbaba en su interior. La multitud comenzó a girar, siguiendo el movimiento del cerdo. Era un giro hipnótico, y Laura, con horror, notó que algo más se movía detrás de ellos. Más sombras se unían al ritual, figuras de personas perdidas, atrapadas en un ciclo del que no podían escapar. «Diego. Mátame si te toca a ti», gritó Laura, comprendiendo que el sacrificio del cerdo no era el fin, sino el inicio de algo más sombrío. A medida que las sombras se unían en un clamor, el cerdo gritó con un tono infernal que helaba la sangre. Laura sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, y cuando se giró, se dio cuenta de que una delgada línea de luz brillaba en la distancia. Podría ser la salida, el camino hacia su hijo y la salvación. Laura siguió la luz, con el cerdo cada vez más cerca, el eco de la risa de don Alberto resonando en su mente. «No hay escape, no hay escape», se repetía.
pero su corazón gritaba lo contrario. Podría descubrir la verdad oculta detrás de aquellas sombras antes de que la oscuridad las devorara a todas. Con su familia en juego, la lucha había comenzado apenas. La sombra del cerdo se deslizaba detrás de ella, mientras la luz parecía un faro en medio de la tormenta, pero, entre la oscuridad, una pregunta flotante surgió en su mente: ¿qué precio está dispuesta a pagar para salvar a su hijo? La respuesta podría desvelar el horror más profundo de aquel sacrificio. Laura corrió, el corazón le gritaba que no se detuviera, que siguiera la luz que brillaba en la distancia como una promesa de escape. Sin embargo, conforme se acercaba, el suelo temblaba bajo sus pies. Las sombras la acechaban, retorciéndose en formas grotescas, intentando atraparla en sus garras. Cada destello de luz revelaba más sombras y más rostros de aquellos que habían sido devorados por el horror. Diego, rogó, su voz quebrándose, mientras el eco del grito de su hijo continuaba resonando en su mente. ¿Dónde estaba? La multitud giraba sin cesar, y ella se sintió como un insecto atrapado en una telaraña inmensa. Logró atravesar un par de figuras humanas, cada una con una mirada perdida que la atravesaba como si no pudieran verla, como si fueran ecos de un pasado que había olvidado o nunca había experimentado, pero a su lado, el cerdo seguía. Oscuro, inmenso, con ojos que parecían brillar con un fuego demoníaco. Su presencia era tan abrumadora que el aire a su alrededor se tornaba denso, como si la vida misma se escapara del espacio que lo rodeaba. Laura no podía mirar hacia atrás. El terror que sentía era un impulso que la empujaba hacia adelante. Sin embargo, un pensamiento la atormentaba: que había detrás de esa luz. La antorcha cerca del altar ardía intensamente, dibujando sombras danzantes alrededor de la escena, como si un espectáculo macabro tuviera lugar. En el altar, el cerdo erguido parecía más un dios de una era olvidada que una bestia. Laura se detuvo un instante, su mente luchando con la pregunta que había aparecido en su mente una y otra vez: ¿qué precio estás dispuesta a pagar? El grito de Diego volvió a resonar, instaurando un nuevo impulso de terror que la obligó a correr. Cosas comenzaron a tomar forma en su mente, retazos de recuerdos sobre los sacrificios que oficiales de la secta llevaban a cabo años atrás. La conexión que sentía con la anciana de la plaza fue enterrada en su pecho, el eco de su destino imposible resonando con cada paso. Laura se lanzó hacia la luz, pero en su avance, una mano fría la sujetó del brazo. Era una de las sombras, un hombre cuyos ojos mostraban el mismo vacío que había reconocido en la anciana. No puedes irte, susurró, su voz un eco distante: ya eres parte de esta noche. Laura se sacudió, la desesperación acribillándola. Suéltame, gritó, pero la figura se mantenía firme, una prisión que no podía quebrantar. La multitud había caído en un canto unísono, una melodía perturbadora que rebotaba en las paredes de su mente. Fue entonces cuando recordó. La anciana en la plaza, sus dulces eran ofrendas, cada uno significaba un pacto, y ahora, ella también estaba atada a ese destino. Laura sintió un frío helado recorrer su columna al comprender que el sacrificio no solo era hacia el cerdo, sino hacia aquellos que habían sido devorados por la desesperación. Diego, gritó nuevamente, recordando la última imagen de su hijo. Ella no era solo la madre de Diego, también era parte de esta maldición ancestral, de esta oscuridad que había reclamado algo de su propia sangre. Laura se arrojó hacia la luz, y con la mano aún atrapada del hombre, tiró de él mientras avanzaba con fuerza. Una chispa encendida, un momento de claridad iluminó su mente. Si hay un precio que pagar, que sea con mi propia oscuridad, pensó mientras la luz comenzaba a invadirlo todo. En un último intento, Laura cerró los ojos y se entregó a lo que vendría. Una oleada de energía la envolvió. Y en ese instante, se sintió liberada, aunque el precio que tenía que pagar sería mucho más alto de lo que jamás hubiera imaginado. La luz la envolvió antes de que el suelo temblara de nuevo, y cuando abrió los ojos, se encontró rodeada de sombras aún más densas, pero en el corazón de aquel miedo, había un susurro que no había escuchado antes.
¿Y ahora, quién será el verdadero sacrificio? El eco de esa pregunta reverberó en su mente mientras caía en el abismo de lo desconocido, dejando atrás la luz que había querido alcanzar. Laura despertó, su cuerpo pesado y paralizado, pero su mente estaba alerta. El aire estaba impregnado de un hedor a humedad y carne en descomposición, y un frío antinatural la envolvía como una manta de terror. Intentó moverse, pero cada intento era absorbido por una fuerza invisible. Sentía cómo la desesperación brotaba en su pecho. ¿Dónde estaba? Una nueva trampa del cerdo, la oscuridad que la rodeaba era espesa, casi palpable. Sintió que las sombras danzaban alrededor, como si se relamieran ante su sufrimiento. Recordó el rostro de su hijo, su sonrisa inconfundible, y ese recordatorio avivó su lucha interna. Laura cerró los ojos, se concentró en lo que podría haber podido cambiar, en los sacrificios que habían ocurrido en este lugar maldito. Quizás ese conocimiento podría ser su única esperanza. Diego, gritó, su voz resonando en el vacío sin respuesta. El eco de su grito se apagó rápidamente, como si la oscuridad misma lo devorara. Pero en vez de rendirse, esa soledad encendió un fuego en su interior. Tenía que averiguar cómo escapar de esta pesadilla. Con un esfuerzo, logró sentarse. La luz era apenas un recuerdo, un destello fugaz del que se había aferrado. Ahora, todo era sombras, pero en esas sombras, sentía algo más, ojos, muchos ojos, observándola, esperando. Esa sensación de ser observada le llenaba de un pánico helado. ¿La estaban juzgando? No podía permitir que la desesperación la derrotara. Se obligó a recordar la sensación de la luz, ese calor que había anhelado. Laura extendió las manos hacia la oscuridad, buscando romper su confinamiento. Un murmullo comenzó a emerger, como un canto en un idioma desconocido. Las figuras sombrías se acercaban, sus contornos cada vez más claros ante sus ojos. Laura pudo distinguir rostros de personas que había visto en la plaza, perdidos en un tiempo donde los vivos y los muertos cohabitaban. En sus miradas encontró el mismo terror que la había consumido, la rendición a una sombra mayor, a una oscuridad que prometía saciar su hambre con sacrificios. ¿Quiénes son?, preguntó con voz temblorosa. Un coro de murmullos pareció responder, pero las palabras se perdieron en el aire. Sin embargo, había una frase que se repetía: la matanza se acerca, el ciclo comienza. La desesperación se tornó en horror. ¿Qué ciclo? ¿Era realmente parte de esto? Laura observó cómo comenzaban a iluminar un altar en el centro de aquel lugar. Las sombras se arremolinaron y empezaron a canalizar una figura. El cerdo, imponente y deleznable, surgió de las brumas, más grande que antes, como si hubiera estado esperando el momento justo para revelarse. En su piel estaban grabadas marcas que parecían relatar historias de sacrificios pasados. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no solo debía escapar, sino que debía romper ese ciclo. Tenía que enfrentarse a esa cosa. La voz de su hijo resonaba aún más fuerte en su cabeza, resonando con una fuerza que no sabía que poseía. Su amor por Diego era un ancla, y esas sombras eran menos poderosas que ese vínculo. No soy un sacrificio, gritó con todo lo que le quedaba, su voz vibrando en el aire helado. Las sombras se detuvieron, asombradas, casi dudosas. La mirada del cerdo se centró en ella, como si evaluara su determinación. Sin querer esperar a que la figura decidiera qué hacer con ella, Laura se levantó y corrió hacia el altar con cada pedazo de coraje que tenía. Si esto es parte de su ciclo, hoy termina. Las sombras comenzaron a agitarse furiosas. El altar brilló con un fulgor siniestro, y Laura sintió que el suelo comenzaba a ceder, deslizándose bajo sus pies. Pero no iba a rendirse. Entonces, una risa profunda resonó, una risa que parecía burlarse de su valor. ¿Crees que puedes romper el ciclo, Laura? Pero el sacrificio no es solo tuyo. ¿Qué harías para salvar a los que amas? Una nueva ola de terror la golpeó. ¿Cuánto estaba dispuesta a perder?
Esa pregunta comenzó a hacer eco en su mente, mientras la oscuridad se abalanzaba sobre ella una vez más, y en ese momento de duda, una luz ardiente apareció en el horizonte de su mente. La decisión había que tomarla rápido. ¿Serías capaz de sacrificar tu propia sombra, Laura? El eco de la voz resonó mientras el altar se preparaba para una nueva ofrenda, y las sombras esperaban el desenlace de su decisión. Laura sintió el sudor frío deslizarse por su frente. El altar brillaba intensamente, como si tuviera vida propia, pulsando en un ritmo que se sincronizaba con su corazón enloquecido. Su mente giraba, atrapada entre el miedo y la desesperación. ¿Sacrificar mi sombra? Las palabras reverberaban en su mente, dejándole un sabor amargo de incertidumbre. Las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse, alzándose y bajando como serpientes hambrientas. Cada movimiento les daba más forma, más vida. Los rostros conocidos la miraban con resignación. Era un espectáculo escalofriante. ¿Cuál era el precio de su libertad? No puedo hacer esto, murmulló, sintiendo que las fuerzas que la mantenían prisionera la arrastraban hacia el altar que despedía un halo siniestro. En ese momento, un grito desgarrador resonó en su interior. Su hijo. La imagen de Diego la atravesó como un rayo. No voy a dejar que esto te lleve. La luz, llamada desde lo más profundo de su ser, brilla con más intensidad. No soy solo una sombra, gritó, al mismo tiempo que el altar comenzaba a vibrar. El eco de su voz resonó en la oscuridad, como un destello de esperanza en medio de un abismo tenebroso. Las sombras vacilaron, como si el poder de su determinación pudiera desestabilizarlas. ¿Quién eres tú para desafiarme? La voz del cerdo, grave y retumbante, atravesó el silencio con una ferocidad que heló su sangre. Se adelantó, sus ojos, como brasas infernales, fijos en ella. El sacrificio es el precio del amor. Solo quien esté dispuesto a perderlo todo puede salvarlo. Laura sintió como si el suelo se estuviera tragando el resto de su vida. La oscuridad estaba tan cerca que podía casi tocarla, y el olor a putrefacción golpeaba sus sentidos. No necesito perder nada, dijo, sorpresa en su voz. Lo que tengo no se mide en sacrificios. Mi amor no puede ser borrado, un silencio tenso envolvió el lugar. Las sombras se quedaron inmóviles, repentinamente cortadas por su declaración. Aquel momento de calma le dio a Laura un respiro de esperanza en medio del horror. Pero no duró. El altar comenzó a convulsionarse, el fuego interior palpitaba como si la oscuridad respondiera a su desafío. Si no eres un sacrificio, ¿qué eres entonces?, preguntó el cerdo, su rostro distorsionado en una mueca de odio y curiosidad. No soy un juego de tus sombras, replicó, una nueva fuerza surgía dentro de ella, una voluntad irreprimible de proteger a su hijo. Ya no era solo su supervivencia la que estaba en juego, la esencia de su amor ardiendo le daba el poder que necesitaba. A medida que ese poder crecía, sintió que el frío comenzaba a retroceder. Sin perder tiempo, Laura se giró hacia el altar, entonces vio el ritual que se estaba preparando, manchas de sangre cubrían su superficie. Su corazón latía con furia. No más sacrificios. Hoy es el último ritual. Con cada palabra, la oscuridad parecía temblar. Las sombras que la rodeaban se desvanecían poco a poco, absorbiendo la luz del altar hacia sí, como si estuvieran en conflicto. El cerdo la observaba, su risa destilando desdén. ¿Crees que puedes desafiarme? Pero tú y todos los que ves aquí son parte de esta matanza y no serás la excepción. Laura sintió el miedo invadirla otra vez, pero en vez de dejar que la paralizara, lo transformó en un grito de rebeldía. Ningún ciclo más. Voy a terminar con esto. De repente, un grito desgarrador llenó el aire a su alrededor. Era un grito familiar. La voz de Diego. La sangre se le congeló en las venas. En su búsqueda de valentía, la pesadilla había tomado un giro inesperado. Diego.
El cerdo giró su cabeza, como si la realidad empezara a desmoronarse. Lo que hay en juego es mucho más de lo que imaginas, Laura, continuó, cada palabra suya como un cuchillo en su pecho. El sacrificio no es solo un acto, es una elección. ¿Estás lista para lo que debes enfrentar? Mientras la oscuridad temblaba, un escalofrío recorrió su espalda. Las decisiones nunca se detienen, y ya había comenzado un camino del que no podía regresar. Todo lo que había luchado, todo lo que había perdido, estaba al borde de definirse en ese instante, el ambiente se había vuelto denso, el terror palpable. Las sombras, alzándose nuevamente, se reagrupaban en una coreografía macabra. Laura, aún decidida, sintió como un nuevo ciclo se estaba aproximando y comprendió que ahora más que nunca, la lucha acababa de comenzar, el altar vibraba con fuerza, el eco de su desespero retumbaba en su mente. «Sacrificarás a quien amas», resonó la voz. Y en ese preciso instante, la luz se apagó. La verdadera oscuridad había llegado, y en un segundo, todos los gritos se silenciaron. ¿Era el final o solo el comienzo de una nueva pesadilla? La penumbra se apoderó del lugar, cada rincón devorado por una oscuridad opresiva que parecía tener forma y aliento propio. Laura cerró los ojos con fuerza, ordenando a su mente que encontrara un rayo de esperanza en medio de la inminente desesperación. Pero el horror la acechaba, podía sentirlo en su piel, como una corriente fría hasta el hueso. De repente, una risa burlesca rompió el silencio. Era el cerdo, riendo en un timbre que helaba la sangre. ¿Creíste que una simple palabra podría cambiar tu destino? ¿Qué sabes tú del amor, Laura? El amor, como el sacrificio, tiene un costo. Laura abrió los ojos. Ante ella, las sombras se retorcían como un fondo de tentáculos, alargando sus brazos en busca de lo que fuera que le diera vida. La sensación de claustrofobia aumentaba, el altar ahora parecía una boca dispuesta a tragársela. «Debo salvar a Diego», susurró, casi como un mantre, aunque el eco de sus palabras se perdió en la negrura, las figuras de su pasado comenzaban a deslizarse entre las sombras, sus rostros llenos de tristeza y resignación. Eran aquellos que había perdido, aquellos que habían sido consumidos por esta malevolencia. El sudor se le acumulaba en la frente, y la desesperación pintó su rostro. «No voy a ser como ustedes», gritó, aunque la voz le temblaba. «No seré parte de su oscuro juego». El cerdo giró su cabeza, sus ojos llameantes reflejando un interés voraz. «¿Así que te resistes? Esa es la primera elección. Pero hay muchas más por venir». A cada palabra, el aire se volvía más denso. Sentía que su cuerpo se encadenaba, la presión la empujaba hacia el altar. Era un lugar de sacrificio, donde el dolor y el sacrificio reinaban por encima del tiempo y la razón. Y entonces, recordó, el nombre de Diego la iluminó. «Haré lo que sea necesario para salvarte, hijo», se prometió a sí misma. A medida que la oscuridad se espesaba, un ruido proveniente de las sombras la sacó de su trance. Un susurro, un eco que se intensificaba. «Mamá», la voz era un hilo quebradizo, lleno de miedo. «Mamá, ayúdame». Era Diego, atrapado en alguna dimensión sin luz. Y eso fue suficiente. Laura sintió que una corriente de poder la atravesaba, sin pensar en las consecuencias, extendió su mano hacia el altar cuya vibración aumentaba como si respondiera a su presente fuerza. «Almas en pena, escúchenme. No seré parte de este sacrificio. Solo dejaré que la luz entre en sus corazones y acabe con esta maldición». Las sombras comenzaron a alejarse, como si el eco de su declaración las quemara. Pero el cerdo dejó escapar una risa burlona, como si su desafío le pareciera más un juego que una amenaza. «Tienes coraje, Laura. Pero el amor no siempre tiene un final feliz». Mientras decía esto, el altar se iluminó a su alrededor, un revestimiento de luz que desgarraba la oscuridad. Era como si dos fuerzas se enfrentaran en un combate cósmico.
Sin embargo, la sombra que el cerdo proyectaba se agigantaba, atacando la luz con furia renovada. Esto no terminará aquí, sacrificarás algo, tú lo sabes. El sudor se deslizaba por su frente mientras un pánico incontrolable comenzaba a invadirla. Laura no sabía cómo podía pelear contra algo tan insidioso, rozando la línea entre el amor y el sacrificio. Necesitaba hacer una elección, y el eco de las voces perdidas siempre regresaba para atormentarla. ¿Qué quieres de mí? ¿Mi vida? Mi hijo, gritó, la convicción desmoronándose. En cada palabra que salía de su boca, se debatía entre la resistencia y la entrega a la oscuridad. La respuesta llegó como un susurro apagado: la vida no es un regalo, Laura. Es la deuda que no puedes pagar. El aire se volvió electrificado, sentía que el tiempo se paralizaba en este rincón sombrío del mundo. Y de repente todo se quedó en absoluto silencio. Laura se sintió ajena al horror cotidiano, y por un momento, estaba segura de que todo lo que le importaba estaba en juego. La oscuridad rondaba, acechando, esperando que ella se decidiera. Mientras tanto, un nuevo grito resonó a lo lejos, una llamada desgarradora que la hizo temblar. Mamá, no te vayas. El eco resonó con cada vez más intensidad. La pregunta seguía flotando en su mente: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvar a Diego? Ante ella, la sombra del cerdo se hacía más inquietante. El sacrificio siempre trae dolor, pero también se avecina una revelación. ¿Estás dispuesta a verlo? La decisión estaba por llegar, y todo el horror que había vivido parecía un mero preludio de lo que estaba por venir. ¿Cómo podría desenredar el destino que ahora la abrazaba? La luz tambaleó y un oscuro abismo se apoderó del espacio, y en esa incertidumbre, sintió que el verdadero terror apenas estaba comenzando. Laura se encontraba en el corazón del altar, la oscuridad casi la envolvía, y su mente era un torbellino de pensamientos desbordantes. Había llegado a un punto de no retorno. La presencia del cerdo, imponente y malévola, la miraba con ojos que parecían devorar su valentía. Ella sabía que el sacrificio estaba latente, listo para ser desatado, pero el amor por su hijo ardía como un fuego implacable. «Diego», gritó, su voz resonando contra las sombras. La respuesta fue un eco lejano y desgarrador. «Mamá, por favor». El llanto de su hijo atravesó la oscuridad, y ese grito impulsó a Laura a pelear con más ferocidad. El cerdo soltó una risa densa y burlona. «¿Qué harás, Laura? La oscuridad exige su pago. ¿Estás dispuesta a ofrecerte a ti misma?» Cada palabra del cerdo era un golpe pesado en su pecho. Pero ahora sabía que no dejaría que esa criatura se llevara su amor, su vida, ni la de Diego. «Haré lo que sea necesario», exclamó, sintiendo su determinación reafirmarse. Como si percibiera su convicción, las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, haciéndose más densas, reclamando su poder. Laura, sin embargo, no se detendría. Caminó hacia el altar, su mente clara y su propósito firme. «No permitiré que la oscuridad se imponga. No seré su sacrificio. Sacrificaré mis miedos en lugar de mi hijo». Las sombras temblaron ante sus palabras, como si un viento poderoso las empujara. El cerdo frunció el ceño, evidentemente inquieto por su valentía. «Tienes coraje, pero el sacrificio es ineludible, Laura. Hay cosas que no puedes ignorar». Tal vez, su voz era un murmullo lleno de furia. «Pero hoy, elijo la luz». En ese instante, una chispa de luz brotó de su pecho, iluminando la penumbra. La energía creciente comenzó a desatarse, llevándose consigo a las sombras que habían hecho su vida un infierno. Poco a poco, la multitud que había sido arrastrada a la oscuridad se sacudió. Era un movimiento inexorable. Al sentir el brillo liberador de Laura, sus miradas comenzaron a parpadear, como si despertaran de un sueño sombrío.
Aquello que antes parecía ser un destino irrevocable ahora se tambaleaba, y muchas figuras comenzaron a dar pasos vacilantes hacia la luz que emanaba de ella. Regresen, Laura suplicó, su voz ahora un suave eco. Regresen a su vida. No más sacrificios. Cada uno tiene el poder de elegir su propio destino. Las sombras se revolvieron con furia, intentando asir a los perdidos, pero Laura era un bastión de luz en medio de la tormenta. Gritos resonaban, no de horror, sino de liberación. Almas querían regresar, y ella era su faro. El cerdo, furioso y amenazador, se abalanzó. No entenderás el precio a pagar. Su voz retumbaba como un trueno sobre ellos, pero Laura no se dejó intimidar. A medida que avanzaba, los ojos del cerdo se encendieron con rabia. El sacrificio es parte de ustedes. No es cierto. Yo decido. Nadie más debe pagar por el miedo, gritó. Con un movimiento de brazos, Laura liberó todo el amor que había albergado. Una luz pura y brillante estalló de su interior como una explosión celestial. Y con esa energía, las sombras fueron empujadas, desvaneciéndose en un eco de su propio terror. El cerdo, en su desesperación, dio un paso atrás, sus ojos fijos en ella, incapaz de comprender. Nadie se escapa del ciclo. Laura sintió una oleada de energía, y en un último acto de valentía, gritó, el ciclo se rompe esta noche. Yo elijo a mi hijo, elijo la vida. Con esa proclamación, un rayo de luz atravesó la oscuridad, la atmósfera estalló en una luz brillante que iluminó cada rincón del altar. Las sombras se desvanecieron, los murmullos se callaron, y la risa burlona del cerdo se extinguió en un grito desgarrador. La luz no solo liberó a Laura, sino también a aquellos perdidos y atrapados, rompiendo las cadenas de la secta que habían mantenido a su comunidad cautiva por generaciones. Cuando todo terminó, el silencio se instaló en el aire. Laura sintió una calma divina, y, a lo lejos, escuchó el llanto de su hijo. Corrió hacia la dirección del sonido, y en un rincón encontró a Diego. Sus ojos reflejaban confusión, pero al ver a su madre, su rostro se iluminó con aliviada alegría. «Mamá», gritó, corriendo hacia ella. Laura lo abrazó con todas sus fuerzas, sintiendo como el amor que había proclamado la abrazaba con la calidez del sol. «Estoy aquí, corazón. Nunca más estaré lejos». Las luces del barrio empezaron a parpadear, y una nueva esperanza renació en el pueblo. La oscuridad que había amenazado había sido rechazada. Juntos, Laura y Diego emergieron de esa noche de horror, listos para construir un futuro lleno de vida, sin sacrificios. Mientras se alejaban, Laura miró hacia atrás. La comunidad, finalmente liberada, comenzaba a entender el valor de su elección, y la oscuridad se convirtió en recuerdo. Ella había luchado, y aunque había sido una batalla desgarradora, también había sido un camino hacia la libertad. Su corazón rebosaba gratitud y resolución. El amor siempre sería su guía, y sabía que nunca dejaría que las sombras volvieran a acechar a su hijo. Caminarían juntos hacia la luz, a un nuevo comienzo donde el sacrificio nunca volvería a ser la respuesta. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Actúa ya.